esta exposición surge en realidad de una invitación del Pabellón de Arte Contemporáneo de Milán, que tiene un programa muy interesante que es cada tantos años presentar en Milán una escena, parte de una escena de arte de un país determinado. Lo han hecho con Japón, lo han hecho con China, lo han hecho con Brasil. Yo de hecho la de Brasil la vi en Milán, una muestra lindísima. Y en general se asocia el director artístico del PAC, del Pabellón de Arte Contemporáneo, Diego Sileo, con un curador del país con el cual hacen esta presentación. Entonces, bueno, ahí fue que Diego me invitó para hacerlo de Argentina. La dificultad, en primera instancia, es que no se puede hacer un panorama de arte argentino de nada, ni de literatura, ni de artes visuales, ni de música, sin ser absolutamente injusto. Entonces, lo primero que hicimos es tener un diálogo a la distancia, vía email, para definir un poco un concepto para la muestra. O sea, obviamente el propósito era mostrar un conjunto de artistas contemporáneos argentinos de alta calidad en Milán, que algunos serían conocidos y otros no tanto, pero bueno, bajo un paraguas conceptual que de alguna manera los pueda reunir, que eso es un poco el trabajo del curador, digamos, ¿no? Encontrar, para que no sea, como digo mal, de cada pueblo un paisano, sino que tenga un sentido, mantener la poética y la cosmovisión de cada artista, pero a la vez tener una lectura de conjunto. Entonces, hablando con él, decidimos que una de las características quizás particulares de la Argentina es esa capacidad de resurgir de las cenizas que tenemos por los grandes problemas que tenemos políticos, sociales, etcétera. Siempre como Argentina termina resurgiendo. Eso en el arte se ve bastante reflejado, entonces decidimos ir por ahí. Artistas y obras que de alguna manera den cuenta de cierta crítica social y política. No es una muestra de arte político, porque eso es un género directamente el arte político, sino al contrario, para mí es más interesante. Es una muestra de artistas que algunos uno podría no pensar que tiene una arista política y sin embargo en el contexto decís, se la encontrás. Entonces, eso fue lo que nosotros sintetizamos como curadores, que nos parecía interesante, como esta posibilidad de resurgir, de ser siempre hipercríticos, como somos todos los argentinos, me incluyo, ¿no? De encontrar siempre la forma, incluso con humor, de decir las cosas, de encontrar una salida, de estar alerta, de reaccionar. Y entonces elegimos el nombre también, eso fue después el nombre, pero ahí hicimos, para ir en orden, empezamos digamos, a pimponear nombres de artistas importantes. Son todos artistas importantes los de esta muestra, no es que fuimos a descubrir un chico joven prometedor. En ese sentido, eso también fue una decisión, decir, bueno, vamos a armar un núcleo de obras y de artistas de media carrera, digamos, consolidados, y vamos a seleccionar también algunas obras de artistas históricos que le den cierta perspectiva, cierta... digamos, que uno pueda ver ciertas herencias y que no todo comienza en la contemporaneidad, sino ves artistas como, no sé, Alberto Greco, León Ferrari, del siglo pasado, pero que constituyen en este contexto como unos antecedentes en el cual inscribirse. Pero el núcleo de la muestra son artistas que hoy tienen 40, 50, 60 años y tienen una obra consistente. Luego vino el nombre, porque decíamos, nos costó bastante el nombre, que a veces es lo más fácil, que es lo que la noche le cuenta al día, que es el título de una novela de Héctor Bianchotti, que es un escritor argentino, sobre todo del siglo XX, que es hijo de italianos, como tanta gente en Argentina, y que después, ya en su juventud, volvió, digamos, hizo el camino inverso de sus padres y volvió a Europa. Vivió sobre todo en Francia, pero también vivió en Italia y en España. Y nos gustaba la metáfora
del título, ¿no? Lo que la noche le cuenta al día, como que la realidad es binaria, hay luces y sombras que conviven, y a mí esa metáfora me interesó, porque Argentina es medio así, ¿viste? Es diáfana, es brillante, pero a la vez tiene unos periodos de oscuridad en el mismo momento, ¿no? Entonces, y la novela también es muy pertinente. Yo no la había leído antes, pero la leí a propósito de cuando la hallamos, y era muy pertinente porque también hacía ese trayecto de Europa a América, ida y vuelta. Y después fue muy interesante el trabajo curatorial con Diego, porque cuando uno hace una curaduría solo es más cómodo, es verdad, porque no tiene que confrontar con nadie. Entonces decís, bueno, me gusta este artista, me gusta este otro, me gusta esta obra, es de tal artista. Y es más sencillo, porque lo que te gusta va. Trabajar con otra persona genera cierta incomodidad, pero la verdad que fue un placer, porque lo que descubrí del trabajo colaborativo es que tenés que justificar tus propias decisiones, que si estás solo no lo haces, porque decís, bueno, me gusta Charly García. Bueno, a mí me gusta Charly García, lo escuché toda la vida. Ahora, por ahí si viene un marciano o un italiano y me dice, a ver, pero ¿por qué te gusta Charly García? Bueno, me tengo que poner a pensar, a convencer al otro, ¿no? Yo te digo, y ese trabajo intelectual a mí me gustó hacerlo, me gustó explicarle a alguien que por ahí no conocía tanto como yo en la escena por qué me parecían interesantes algunos artistas. Y después es muy interesante del programa del PAC esto de sumar una mirada local con una más lejana, que también uno podría pensar que es riesgoso, porque decís, bueno, obviamente yo conozco más la escena del arte argentino que Diego, sin embargo, sentí en momentos que yo conozco demasiado, que ya tiene una connotación negativa, porque cuando vos estás hasta acá en la escena, ya entran a jugar aspectos extraartísticos. Y en él no, pues él es un observador lejano, él es un experto en arte latinoamericano, no es alguien que desconoce, lo que no conoce tanto es la cocina. Y la cocina a veces te tergiversa las cosas, entonces vos decís, no, digo una cosa grosera que no pasó, pero vos decís, bueno, este artista es macanudísimo, merece ese tipo, pero bueno, no estoy hablando de la obra, no es de merecimiento, es la obra, o al revés, este es insoportable, es difícil, vas a ver que va a traer problemas, que eso uno también sabe de estar en el medio, pero bueno, lo que habla es la obra, eso, el tipo después si es más macanudo o más insoportable, no importa. Entonces eso también estuvo bueno de esa comunión entre una mirada más lejana y de cómo se ve en Europa, Argentina o Sudamérica, y una mirada local. Esa suma me parece... Y la verdad que fluyó, porque no tuvimos ninguna controversia. Obviamente había artistas que proponía él, otros que proponía yo, otros que descartamos, o descartaba él o descartaba yo, pero hay muy buen arte contemporáneo y moderno argentino, esa es la verdad. No es, o sea, la dificultad no era que no había, la dificultad en todo caso era que hay muchos buenos artistas y de qué manera uno hace un recorte interesante. Esta es la tercera sede, se presentó en el PAC el año pasado, en la Fundación Proa en Buenos Aires, en el PAC en Milán, en la Fundación Proa en Buenos Aires y ahora aquí. La muestra no es la misma, son los mismos artistas, ¿no? Entonces, eso ya al ser los mismos artistas mantiene el espíritu de cohesión que proponemos los curadores. Ahora, después es bastante distinta cada apuesta. Es distinta porque los edificios son distintos,
Todos son lindísimos, la verdad, por el PAC de Milán es un centro de arte hermosísimo, pero tiene una escala más pequeña. Proa también está refuncionalizado, una antigua estructura, pero es también hacia arriba. Y este museo es una maravilla, porque es de los pocos museos pensados como museo. Yo ya lo conocía, había hecho muestras acá, y este espacio es buenísimo. Es desafiante también, pero para este tipo de muestras de arte contemporáneo, de objetos grandes, se lucen muchísimo. Entonces, los artistas son los mismos, las obras no siempre son las mismas, de algunos sí es la misma obra, pues funcionaba, pero no solo por el espacio arquitectónico, también por contingencias, si querés, más domésticas. Por ejemplo, Eduardo Basualdo viajó a Milán, tenía un equipo que le puso el PAC de estudiantes avanzados de arte de la Academia de Milano, no sé de qué escuela de arte, y bueno, él tenía como 10 personas trabajando y tiempo, entonces él ahí hizo una obra de 35 metros, una cosa muy grande, muy linda, pero después en Proa presentamos las piezas que están ahora acá, que son 3 piezas que él ya tenía hechas. Son buenísimas todas, pues es un gran artista, pero Matías Dubil, que es de acá, bueno, él igual, Matías Dubil logró hacer una pieza muy grande en Milán, en Proa no, en Proa hizo una pieza de interior y acá se explayó y pudo presentar estas 2 piezas de gran escala, ¿no? Los objetos estos escultóricos de los anzuelos y un dibujo que mide, no sé, 8 metros de largo. Eso es parte del desafío de la curaduría y del montaje. Por suerte es así, si no sería horrible, aburrido para nosotros, sería como un enlatado que los tratás de acomodar según el espacio, y a mí me desafía mucho más resolver ese problema del espacio disponible y del tipo de obras, qué tipo de obras elegís. Incluso es una muestra que no tiene un armado cronológico como podría tener una muestra histórica, o decir, no, esto se empieza por acá, se sigue por acá y se va para allá. Es una muestra muy libre en ese sentido, porque la idea es que dialoguen las obras entre sí, incluso obras históricas con obras contemporáneas, y se descubren, gracias a estos ejercicios y diseños de montaje, asociaciones novedosas que no estaban pensadas previamente. A mí me pasó ahora que vi la muestra en Milán y en Buenos Aires, bueno, aparecen asociaciones que no se dieron en otra sede, que no siempre son diálogos, a veces es lo contrario, es una tensión o realmente cierta tensión entre 2 obras. Por ejemplo, una de las que está acá atrás mío en esta sala es que yo no lo había pensado para nada, la pieza de Liliana Porter, que es una persona destruyendo toda una propia base, ¿no? Una persona chiquitita, como trabaja ella en esos juegos de escalas, y dialoga con la obra de Juan Sorrentino, que obviamente que es distinta, es una obra sonora, pero también es una pared que gracias al sonido y a la vibración se empieza a caer a pedazos. Ambas pueden ser metáforas de la Argentina, de momentos de la Argentina, ¿no? Entonces eso a mí me desafía y me mantiene el interés, digamos, ¿no? El arte contemporáneo tiene un problema que no lo vamos a solucionar ahora, que hay como una especie de distanciamiento respecto al gusto popular. Es un malentendido que viene del siglo pasado, digamos. Yo creo que del impresionismo en adelante empezó a desconectar. Digamos, las vanguardias artísticas del siglo XX, está bien, ampliaron el concepto de obra de arte y fueron interesantísimas, experiencias buenísimas, pero a la vez se fueron alejando del gusto popular, y el arte contemporáneo se empezó a replegar sobre sí mismo. Aparecieron los expertos, los mediadores. Da la impresión que uno no puede ir a una muestra si no hay uno que viene y te explica. Es ridículo eso, porque el arte es expresión humana de gente como nosotros que se expresa de esa manera. Entonces está destinado a nosotros. No es una ciencia que hay que tener un doctorado de no sé qué
para entender lo que eso puede ser, porque si uno se mete en el mundo, no sé, complejo de la física cuántica, yo acepto que yo no estoy preparado y que tendría que estudiar un montón de cosas y de años para poder penetrar en ese mundo. Pero el arte no es una ciencia, es expresión hecha por gente, entonces yo brego por recuperar cierto approach sensual, sensible de la obra, no académico. Y en general, estos textos, las mediaciones, apuntan más a acercar al público a través de explicaciones o traducciones. A veces con resultado feliz y a veces no. A veces terminan incluso destruyendo la obra, porque si yo de una obra, como cualquiera de las que está acá, te digo, te hago una traducción, no, acá el artista habla de, él tuvo un episodio de violencia cuando era joven, entonces termino como transformando una obra polisémica, digamos, que habla de distintas maneras, con la forma, el color, la textura, en una especie de mensaje escondido, que para eso te doy el mensaje y no traemos tantas cosas pesadas. Te digo, no, a este artista le preocupa las migraciones. Bueno, listo, ya está, decímelo. Lo importante es que la obra habla mucho más que eso. Yo invito a la gente a venir desprejuiciadamente. No hay que ser licenciado en historia para ir a un museo, no hay que ser doctor, PhD. Hay que venir, disfrutar, ver qué te pasa delante de una obra. Obvio, cada uno tiene sus lentes culturales, su conocimiento. Habrá gente que sabrá muchísimo y podrá asociar con otros conocimientos que tiene y otro no, pero no es uno mejor que el otro, porque también ese hiperconocimiento te lleva a clasificar las cosas de una manera conocida y quizás te hace perder esa mirada más primigenia y lindísima que uno tiene cuando se para delante de una obra de arte. Pero yo creo que son obras muy sólidas, que tienen muchas lecturas y que todas son válidas, digamos. Pero yo, insisto, me acercaría de una manera desprejuiciada, como cuando uno escucha música o va a ver un espectáculo de danza. Yo a veces doy el ejemplo con el cine, que es otra pasión mía. Vos fíjate que vos vas a ver una película y por ahí, si la película, depende el tono, es emocionante o triste, te conmovés, llorás, ¿viste? Te angustiás, pero vos sabés perfectamente que son unos actores encima que le están pagando un montón de plata y que tienen un guión y es todo mentira. O sea, no se murió el niño, es un actor que está... Y sin embargo, fíjate que uno deja de lado lo intelectual, ¿no? Lo suspende y se presta al juego sensible de conmoverte con una historia que sabés que es mentira y la están representando. Lo mismo en el teatro. Entonces, con el arte me parece que también pasa eso. Tenemos que animarnos a sentir, y toda la información intelectual es bienvenida. Por eso hay una frase de un italiano, de un diseñador que a mí me gusta mucho, que se llama Bruno Munari, que él dice, uno ve lo que sabe. Es verdad, cuando uno más sabe, tenés más herramientas de abordaje, posibilidad de asociar, ¿no? Pero no es que uno tiene que ser un doctor, uno puede no saber de algo y tener esa mirada sensual y sexy, te diría, con las obras que te hagan conmover, que te atraen. A mí me parece que es una experiencia lindísima venir a ver esta muestra, como tantas otras muestras, y se van a ir con un panorama de en qué están trabajando los artistas contemporáneos en Argentina.